Y ya estamos con nuestro doc, nuestro inmunólogo. ¿Cómo está, Óscar Venegas? ¿Preparado para hoy? el encuentro? ¿Le presto mi bufanda, no? Sí. Pero por favor, para que se pongan ambiente en casa, vean que estamos muchas acá. gracias. Sí, eso no quita... Todos motivadísimos acá. Por supuesto. Tengo una camiseta talla M, pero mejor con la bufanda. Esperar que Jarita nos deje bien representados, ¿no? Sí. ¿Cómo ya Ojalá, está ¿cierto? ahí la cosa? Doc, hoy vamos a hablar de un temazo, un problema, ¿cierto? Que está en... Es un tema que está en la palestra, un problema, Sí. ¿cierto? Que está afectando a mucha gente. Hay harto desconocimiento, además, porque es algo que es multifactorial, ¿cierto? La fibromialgia. ¿A qué nos referimos con ese concepto? Y sobre todo que hay mucha desinformación, ¿no? O tergiversación. Fundamentalmente porque la fibromialgia ya no es una condición, es una enfermedad como tal. Y esta fue reconocida en el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la fibromialgia habitualmente se contextualiza, digamos, a través del Dr. Google. Y las personas se meten y salen espantadas de lo que encuentran ahí, ¿ah? Porque no tiene filtro. Es complicado, como decía, es cierto, porque ataca distintas partes del cuerpo. Claro, pero la fibromialgia en sí, digamos, antiguamente se conocía como fibromiositis, pero hoy en día todos los estudios apuntaron a que no hay un sustrato, digamos, que genere este dolor muscular, ¿ya? Que es recurrente y se hace crónico, ¿ya? O sea, la fibromialgia básicamente es un dolor en masas musculares en las cuales no existe un solo punto de dolor, sino que son muchos puntos de dolor y gatillo en el cuerpo. Ahora, es lo interesante que se ha avanzado, digamos, en el conocimiento de esto, ¿ya? Que no tiene un sustrato en que haya un daño reconocible en los músculos, sino que hay dos cambios fundamentales en esto. Uno, la disminución del umbral de percepción del dolor, ¿ah? Desde la periferia, por ejemplo, las personas se ponen mucho más sensibles. Al tocar, digamos, la piel, se produce un fenómeno de alodinia, ¿no? Y al abrazar, digamos, al comprimir los músculos, ya gatilla dolor. O sea, hay una baja del umbral al dolor a nivel periférico, pero también hay un cambio en el umbral perceptivo en el cerebro. Yeah. O sea, esto es, ¿cómo entenderlo? Es como si en un prado, ¿no? En la cual dice no pasar por aquí, ¿no es cierto? Pasa una persona, va a dejar una huella, o sea, pasa un estímulo doloroso. Pero si esto es repetitivo por el mismo sendero, ¿ya? En el tiempo va a ir dejando no solamente una huella, claro, sino que una senda dolorosa. Y ese es el tema central, el cambio que se genera en el tiempo a nivel del cerebro en la percepción del dolor. Ahora, lo interesante es de dónde se origina esto. Es que eso, por favor. ¿De dónde viene? Claro, para lo cual, lo primero es contextualizar que es una enfermedad que se da aproximadamente en un 2% de la población, predomina en mujeres sobre los 40 años principalmente, ¿no? Tiene que ver la alimentación, tiene que ver el factor genético. Usted lo ha mencionado, ¿ah? Hoy en día, si bien es cierto, tiene un impacto, digamos, en cuanto a condicionar factores depresivos, de ansiedad, porque el dolor indudablemente te complica y por lo mismo te va estresando de forma crónica. Pero hay algo que era hasta hace un tiempo atrás desconocido, que era la importancia en la fibromialgia que tenía el tipo de digestión. El tipo de digestión. Y ya hemos conversado en programas anteriores respecto a un concepto nuevo, que es la disbiosis. Todos los pacientes con cuadros de fibromialgia tienen trastornos digestivos, pero ya no el colon irritable que se decía hace unos años atrás, ¿no es cierto? Y que era por los nervios y le daban tranquilizantes. No. Hoy en día el estudio ha ido mucho más allá a entender que ya no podríamos hablar de colon irritable como uno de los aspectos importantes de la fibromialgia, sino que síndrome de intestino permeable, o sea, un tipo de digestión que predominantemente empieza a ser putrefactiva, generadora de una gran cantidad de toxinas y una mayor permeabilidad intestinal, y esas toxinas no se van al cielo, pues. Circulan en la sangre y van impregnando y transformando el metabolismo celular, especialmente a nivel muscular, pero también del impacto cerebral. Imagínate que hace unos años atrás, se pensaba, ¿no?, que la fibromialgia era un tema absolutamente psiquiátrico, ¿no?, y que era un tema que, si bien es cierto, hoy en día gran parte del manejo se hace con antidepresivos y ya no con analgésicos, pero también hoy en día hemos apreciado que un mejor manejo de la digestión, como bien tú apuntas en este sentido,
contribuye a mejorar la condición, al parecer, de origen de esto. Pero eso serían las mujeres porque tienen el tránsito intestinal más lento, tienen un proceso más... Claro, es que hay aspectos que se modulan en la infancia y la escolaridad. Un mensaje para las mamás que tienen niñitas. ¿Ah? Ese mensaje que le dicen cuando está escolar, ¿ya? Mi hijita en el baño de su casa nomás. Se puede sentar... Es terrible porque va condicionando este aspecto de retener las fecas y de ir alterando una digestión que debiera ser evacuada cuando hay necesidad de evacuar y no retenida. Eso en el tiempo va modificando a tal punto que no solamente condiciona, como tú dices, Colomba, la constipación, sino que va generando las bases para una condición que es el síndrome de intestino permeable. ¿Permeable a qué? A toxinas, con una digestión que, insisto, es de tipo putrefactiva. Doc, ¿Me capta? O sea, sí, por supuesto. Hay un tema que si uno lo seculariza, ya no en el ámbito de las enfermedades psiquiátricas ni de las enfermedades reumatológicas, como gran parte del tiempo se empezó a asumir esto de la fibromialgia como una enfermedad de tipo reumática, no lo es. Porque si uno, si uno analiza todos los parámetros a nivel sanguíneo, no hay ningún parámetro activo de reumatismo. Yo sé que tiene harta información, que quiere dejar los conceptos claritos, pero para que vayamos dialogando y preguntándole alguna cosita. Me da tiempo. ¿Qué tanto tiene que ver el factor emocional, el factor mental en este tipo de enfermedades? Como le dije, primero hay una impregnación del organismo por toxinas por una digestión que es defectuosa. Eso es físico. Eso es físico. Esa es la relación entre lo que estamos hablando. Ahora, esto genera, digamos, una baja del umbral perceptivo del dolor, tanto a nivel periférico como este caminito, esta ruta, esta senda finalmente dolorosa que va transformando en un cerebro con un bajo umbral al dolor. De modo y manera que ya empieza a enredarse el tema, porque se va juntando, por un lado, ¿no es cierto?, el dolor crónico recurrente de musculatura, no articulaciones, que esa es la gran diferencia con los cuadros osteoarticulares reumáticos. Esto otro es muscular y es de piel, ¿no? En primer lugar, un dolor crónico o sea, nosotros sentimos y como profundo, porque si tú comprimes, duele la doloroso, musculatura. Claro, solamente por hacer así a nosotros ya nos duele, o sea, posar el dedo sobre la piel. Una baja del umbral del dolor, ¿no es cierto? O sea, un dolor crónico recurrente que se percibe a su vez cada vez más sensible, ¿ah? Y se procesa, digamos, ya como un fenómeno que genera angustia y sobre todo ansiedad, porque estar todo el día, ¿ya?, con diversas posturas que tengas, digamos, o actividades físicas que hagas, mínimas, ni siquiera de gran esfuerzo, genera el dolor, eso va generando un estado de ansiedad que lo hemos conversado anteriormente, o sea, un tono adrenalínico, ¿no? Porque no estamos hablando acá del dolor agudo, que sirve para, digamos, para preservar, ¿no es cierto? El dolor agudo tiene una utilidad tremenda, que es la adaptación. Pero este es un dolor crónico, recurrente, persistente, y en la cual va generando otro problema, que es una transformación en la neuroquímica del cerebro, cómo funcionamos. Y la persona empieza a caer lentamente por agotamiento en depresión. ¿Cuál es el tratamiento para la fibromialgia? Una de las bases fundamentales, ¿no es cierto?, en esto es entender su origen, ¿ya? Y lo primero, digamos, en este asunto es hacer un buen diagnóstico. O sea, porque por otro lado, digámoslo claro, hay un cierto grado de sobrediagnóstico de la fibromialgia, ¿no? ¿Cierto? Porque todo lo que viene no tiene explicación, digamos, fibromialgia. No todo. ¿Pero cuál es el especialista que diagnostica la fibromialgia? En general, debiera ser el médico general, debiera ser el médico de familia, ¿no? El que primero enfoque adecuadamente, ¿no es cierto?, que eso es fibromialgia y no es otro reumatismo para agregar a los reumatólogos, no es eso. El médico general, el médico de familia, ¿ya? Claro, uno tendría con estos dolores musculares, ¿cierto?, hasta un traumatólogo de repente. Por supuesto, y ese es el deambular de las personas con esta entidad. Entonces van teniendo diversos carteles de diagnóstico, ¿ya?, en el tiempo. Pero a lo que tú apuntabas, Edgardo, ¿cuál es el manejo adecuado? ¿Ya? Y el manejo fundamental es partir por un diagnóstico adecuado, o sea, que eso es fibromialgia y no es otra cosa. Segundo aspecto, ¿no es cierto?, la alimentación. Mejorar las condiciones, no solamente de la nutrición, en cuanto a una alimentación variada, que no promueva la digestión putrefactiva, sino que más fermentativa, o sea,
Estamos hablando de más verduras, más frutas, más vegetales, ¿ya? Y evacuar cuando tenga ganas de evacuar su intestino. O sea, el no retener y aguantarse, que es una condicionante muy frecuente en el ámbito femenino, por lo que decíamos anteriormente, en la infancia. Se modula en la escolaridad. El otro aspecto es atender lo que ocurre en el cerebro. Y uno de los elementos fundamentales hoy en día en el manejo farmacológico de la fibromialgia, fíjense que no es con analgésicos, sino que es con antidepresivos duales. Antidepresivos en los cuales, sin mencionar marca, pero sí la droga, ha cobrado importancia un antidepresivo que es la duloxetina. La duloxetina porque no solamente mejora el estado de ánimo, ¿no?, aumentando el nivel de serotonina en el cerebro, sino que además disminuye el tono adrenalínico, ¿no?, de modo tal que es un buen manejo con antidepresivos duales. El otro aspecto es lo que dice en relación con la kinesiología, con la rehabilitación kinésica. No ejercicios forzados, sino ejercicios fundamentalmente de elongación y aeróbicos que permitan mejorar el metabolismo muscular. ¿Y hay distintas etapas entonces, no? No es que llegue de un día para otro, esto es progresivo. No es un cuadro agudo en el sentido de Edgardo, es un cuadro progresivo, que va deteriorando la calidad de vida de la persona. Y finalmente, este aspecto va generando trastornos en el sueño. O sea, la persona va quedando con periodos de insomnio, ¿ya? Y eso redunda, obviamente, en un mal rendimiento laboral, en un empeoramiento de sus relaciones sociales. Familiares. Y todo claro, y todo este constructo que somos los seres humanos, bio, socio, psicoculturales, suena raro, ¿eh?, pero tenemos un componente biológico, un componente psicológico, ¿no es cierto?, un componente social, pero también tenemos un componente cultural. Y a donde quiero apuntar con, hoy en día en este programa es la cultura nos ha enseñado algunas cosas muy buenas y nos modula cosas muy buenas, pero hay otras que no son tan buenas. Y una de ellas es la inmediatez, ¿eh? Lo hemos visto otra vez. O sea, en el fondo los procesos, ¿ya?, tienen su tiempo. Por lo tanto, ¿se transforma en algo crónico? aquí es lo que voy con esto. Si hablamos de fibromialgia, pongamos atención en el tipo de digestión, ¿no?, y el ritmo evacuativo de nuestro intestino. Ojo que hay estudios recientes que están demostrando la importancia que tiene, digamos, una digestión y una nutrición adecuada a nuestros requerimientos para no tener estas distorsiones, que finalmente son de un enredo de tal magnitud, ¿no es cierto?, que lleva a deteriorar y llevarnos a un estado de depresión en muchas mujeres, porque predominan mujeres la fibromialgia, ¿ya?, con un cuerpo doloroso, en la cual terminan emocionalmente aisladas y muchas veces, obviamente, mal interpretada y mal entendida por su entorno familiar. Bajo ese punto de vista, Doc, y para ir cerrando, ¿qué tan efectivo es el tratamiento y qué profesionales deben intervenir también en solucionar la fibromialgia en una persona? En general, ¿hay recuperación? Su médico tratante, su médico de familia, o sea, alguien que le sea cercano, ¿no?, desde el punto de vista de los médicos. El otro aspecto importante, ¿no es cierto?, es una nutricionista, que lo oriente bien para recuperar una digestión normal, evacuativa, ¿no es cierto?, y no retentiva, ¿no es cierto? O sea, todo un cambio, no solamente en el tipo de nutrientes, de alimentos, sino que en los horarios en los cuales se ingiere. Y hemos dicho anteriormente, ¿no es cierto?, este adagio campesino antiguo de desayunar como rey o reina, almorzar como príncipe o princesa y en la noche comer o cenar como mendigo o mendiga. O sea, darle privilegio a un buen desayuno, por ejemplo, ¿ya?, y no ir a acostarse con un proceso digestivo, digamos, pleno. Va a tener un mal dormir, pero sobre todo va a ir generando estas condicionantes para este fenómeno que es relevante en la digestión en la fibromialgia. El otro profesional, ¿ya?, porque este es un manejo multidisciplinario, ¿ya?, no es el médico, la nutricionista, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, ¿eh?, que le permita rehabilitarle, porque mucha gente llega a un momento de invalidez y es una de las causas no menores de invalidez en mujeres en la plenitud de su vida laboral, por incapacidad. Y el tercer aspecto es el apoyo psicológico, que puede ser una psicóloga o un psicólogo, pero sobre todo el apoyo y el entendimiento de la familia, ¿no? Porque los
las pacientes que me ha tocado ver en mi experiencia profesional, uno de los problemas mayores que tienen es la incomprensión de su entorno inmediato, ¿no? Porque obviamente se convierten en seres humanos poco agradables, porque les duele todo, claro, los abrazan y les duele, se levantan en la mañana con dolor y se acuestan con dolor. Es algo incomprensible. Y no teniendo fiebre, no teniendo nada. Por eso es importante, Nada externo, lo central, ¿no? Es apuntar en estos 4 aspectos. ¿verdad? Perfecto. Tratamiento médico, ¿no es cierto? Como un antidepresivo, un apoyo de ese tipo, ya no tanto analgésico eso, ¿no? Segundo, la mejoría de la nutrición y sobre todo de la digestión, el tipo de digestión. Tercero, la rehabilitación kinésica, fundamentalmente con ejercicios que apunten a mejorar el metabolismo oxigenativo de los músculos, aeróbico. Y el cuarto aspecto, ¿no es cierto?, el apoyo psicológico, en el cual sí puede haber un psicólogo importante en esto, pero es la familia. O sea, la familia de una persona con fibromialgia no debe considerarla con que es un ser humano fastidioso. Es un ser humano que tiene una enfermedad que ha sido reconocida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Ya no como una condición, sino como una enfermedad como tal. Doctor, clarísimo entonces los conceptos. Le queremos agradecer que estuvo una vez más con nosotros acá en el programa. Unos aspectos fundamentales en esto, digamos, en temas que, por cierto, como tú decías, Ricardo, resultan un poco complejos, es democratizar la ciencia. ¿Sabe qué? Le voy a proponer, no sé, ahí lo vamos a conversar en reunión de pauta, pero que lo hagamos un poquito más didáctico el tema para explicarlo bien, porque es algo, como decían, que está afectando a harta gente y que podamos... ¿Y se malinterpreta? ¿Sí? ¿Le parece? Ok. Gracias, doctor. ¿Pronóstico por hoy? Yo me inclinaría por un 1-0 de Chile. 1-0. ¿Y por qué, doctor? No tenemos tiempo. 1-0. Gracias, doctor. No es mi expertise del fútbol. Soy fanático nomás.